Inés. Muchísimas gracias, María. Yo creo que esto es una presentación a dos, es lo que tú me prometiste. O sea que yo no lo puedo hacer sola, pero efectivamente asumí el compromiso de estar en esta sesión con todos vosotros. ¿Puedo tutear? Sí. Sí, con todos vosotros, y para mí de verdad es un verdadero privilegio. Hemos estado efectivamente casi 12 meses discutiendo, mirando. Y lo que os vamos a presentar aquí es algo incompleto. Yo creo que es importante también plantearlo así. Estamos iniciando algo, pero es algo incompleto. No quiero dejar de agradecer a la ANEP esta invitación, esta posibilidad, a María y a todo el equipo de ProLee, que para mí de verdad es un privilegio participar en Biblioteca Solidaria. Lo dije desde el primer momento y lo mantengo ahora que tengo la posibilidad de estar con todos vosotros. Y también es un privilegio. Antes Fabiano planteaba que bueno, estábamos en la sala Mario Benedetti y que para él era como un momento especialmente emotivo. Para mí, por supuesto que estar en la sala Mario Benedetti es muy emotivo, pero estamos al lado también de la sala Idea Vilariño y yo soy una gran admiradora de Idea Vilariño. Para mí esto tiene una connotación también personal y como lectora, no solo como persona que estoy interesada en los temas de lectura, sino como lectora. Yo creo que este acto, este ratito que tenemos María y yo, es un acto que pone de manifiesto, yo creo que un doble compromiso. Yo creo que un compromiso con el seguimiento de una iniciativa que está encardinada en una política pública. Y desde el principio hemos compartido con María la importancia, la necesidad de dar un cierto rigor a ese proceso de seguimiento. Ustedes están trabajando, han recibido la Biblioteca Solidaria, han participado en el curso de formación, una parte en el curso de formación que ofrece el Ministerio de Educación, han tenido los materiales de apoyo, han dinamizado, lo hemos visto esta mañana en los vídeos que han salido ustedes, no nosotras, han salido ustedes, han hecho todo este esfuerzo. Y nos parecía muy importante que esto tuviera un cierto seguimiento sistemático, por ustedes y también por la institución que lo promueve. Porque estas políticas tienen que ser sostenibles y hay que aportar algún dato, hay que comunicar cómo se ha llevado a cabo. Así es que yo creo que es un primer compromiso. Este acto es un primer compromiso con una línea de seguimiento. Y yo creo que hay un segundo compromiso que es fundamental y que en algunos de los proyectos que a mí me ha tocado participar no se ha hecho tan visible, y es un compromiso con ustedes, con compartir esa información, con compartir y discutir sobre todo lo que nosotros hemos podido ver, pero está abierto, no es algo que es que los datos digan esto, sino es algo que está abierto, está de alguna manera formalizado lo que ustedes han contestado para poderlo discutir. Entonces, este es un acto, yo creo también, de compromiso con el poder discutir lo que vemos cuando analizamos lo que ustedes nos contestan. Y decía al comienzo que estamos en un proceso incompleto. Cuando discutimos con María inicialmente cómo abordar este proceso de seguimiento, de sistematización, de todo lo que se estaba generando en las 300 escuelas, propusimos un modelo que le llamábamos antes, durante y después de Biblioteca Solidaria. Y fíjense que yo voy a hablar y poquito del antes, ¿no? O sea, de qué pasó. Ahora ya estamos en el durante. Hemos visto muchas cosas del durante también esta mañana en la presentación del vídeo. Y estamos en un momento incompleto, así es que yo en ese sentido también pido disculpas si alguno de los datos o alguno de los comentarios que haga, pues obviamente puede estar incluso equivocado, porque era un análisis parcial. En la propuesta que hicimos de seguimiento yo creo que hay dos maneras de aproximarse y las veo como complementarias. Aproximarse cuando una iniciativa como Biblioteca Solidaria, esta mañana se hablaba de una caja de sorpresas, ¿no? No sé si era en el vídeo, alguien decía como que había llegado una caja que el proyecto de Biblioteca Solidaria era como una caja de sorpresas. Y lo que me gusta de esa idea de caja de sorpresas es que puede haber efectos esperados. Ojalá se cumplan algunos de los efectos esperados, pero también hay muchos efectos inesperados. Yo creo que en parte el éxito de un proyecto está en que sea capaz
de generar efectos inesperados, ¿no? Entonces, probablemente hay mucho de lo que ustedes puedan contarnos que tiene que ver con algo que no se previó, que no estaba inicialmente pensado. Bueno, hay dos maneras, digamos, de acercarse, yo creo, que son dos acercamientos complementarios. Uno, y he utilizado la idea de los textos como imagen, uno que es un acercamiento en profundidad, analizando cualitativamente lo que ha sucedido en todas y cada una de las escuelas, o por lo menos en una parte significativa de las escuelas, hacer un seguimiento adentro del texto, del discurso que ustedes han creado en relación con la integración de biblioteca solidaria en sus escuelas. Y hay otra forma de verlo, que también creo que es relevante, que es interesante, y es distanciarse, de alguna manera, del caso particular y tratar de ver el efecto en la globalidad de las escuelas que han participado en Biblioteca Solidaria. Y una y otra imagen nos da una silueta distinta y probablemente nos ofrecería una visión distinta. Por desgracia, hoy solo tenemos una silueta de este tipo, es decir, una silueta que nos obliga de alguna manera a distanciarnos del caso particular. Ustedes, todos y cada uno de vosotros y de vosotras, representáis el caso particular. Y aquí utilizo, para salirnos un poco de tablas y de gráficos, utilizo como símil a un autor que ha hecho, es un crítico literario, es un especialista en historia literaria, que se llama Franco Moretti, que fraguó el término de distant reading, lectura distanciada, ¿no? De lectura alejada frente a close reading, que es la lectura, digamos, dentro del texto. Y él defiende un planteamiento que me parece interesante, y es que en historia literaria, si nosotros analizamos los datos macro que se producen en distintos periodos de la historia literaria, podemos visualizar, digamos que su texto, su libro, Distant Reading, está lleno de gráficos de este tipo, muy, muy sugerentes. Podemos ver cosas representadas utilizando grandes masas de datos o grandes cantidades de datos que no veríamos con la suma de los close reading, o sea, de la lectura individual y en profundidad de cada uno de los textos. Y voy a poner un ejemplo porque es algo de lo que yo voy a intentar hacer, es decir, tomar como esa distancia respecto de los casos particulares que ustedes representan en la sala. Esta gráfica, que no sé si se ve muy bien o se ve muy mal, no sé, ¿se ve bien ahí representada? Bueno, representa un periodo de la novela... Uy, ¿esto va? Uy, ya me lo he cargado todo. ¿Qué hago? ya me lo he cargado todo. No lo puedes poner. He creído que podía apuntar. Bueno, ese gráfico representa el número de novelas, es un N, el número de novelas escritas entre 1800 y 1830, me parece que es, ¿no? 1800 y 1830, y aparece desglosada en la parte de abajo de la gráfica, son obras producidas por hombres, escritas por hombres. Y en la curva de arriba de la gráfica son obra producida por mujeres. Y bueno, a partir de un trabajo de este tipo, este hombre dice, bueno, esto nos permite ver, por ejemplo, la obra creada por Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, de una manera muy distinta en un contexto en el que la producción femenina, en esos años, en torno a 1815, 1816, 17, 18, en el que la producción femenina era muy alta, muy elevada, frente, por ejemplo, a un autor como Walter Scott, que escribe en un momento en el que la producción femenina estaba por encima. Yo lo que quiero expresar aquí es que yo voy a tomar esa distancia respecto de las individualidades, de lo que representan cada uno de ustedes, y ustedes representan la individualidad. Y veremos a ver qué tal funciona, qué tal sale. También invito a María que si hago algún comentario que quiera precisar, pues perfecto, y que me avise en relación con el tiempo, que eso también me preocupa un poco. La óptica desde la cual nos planteamos hacer aquella... Ustedes recibieron una invitación a responder a una serie de preguntas y cuando estuvimos discutiendo, que nos llevó cierto tiempo, ¿no? aquel digamos, cuestionario con una serie de preguntas,
Hablamos mucho sobre hacia dónde queríamos mirar, qué perspectiva le queríamos dar a lo que queríamos ver, ¿no?, en las escuelas, lo que estaba sucediendo en Biblioteca Solidaria. Y como ven, la perspectiva es amplia, o por lo menos esta era la intención. Si analizamos este hexágono, tomando la parte de la derecha, que era de alguna manera el motivo fundamental por el cual nos queríamos acercar, estamos viendo prácticas de lectura y escritura en dos ámbitos complementarios. Uno que tiene que ver con el descubrir, el explorar, el compartir lecturas, es decir, todo lo que tiene que ver con el fomento de la lectura libre, aprender a andar entre libros, por utilizar un término de Teresa Colomer, que acaba de ser citada aquí. También prácticas de socialización de la lectura. También hemos visto algunos ejemplos en el vídeo de esta mañana, cómo esto se ha llevado a cabo. Este sería un bloque de análisis. Habría un segundo bloque que está más orientado a la lectura en relación con el leer y escribir para aprender. Y ahí hemos preguntado cosas que sé que pueden estar un poquito más laterales del núcleo inicial de Biblioteca Solidaria, que tienen que ver con el tratamiento de la información, procesos de investigación, cómo se incorporan las herramientas digitales que hoy disponen en las escuelas en relación con estos procesos. Bueno, pero no nos queríamos quedar ahí. Es decir, el análisis no quería solo centrarse en ese conjunto de prácticas que podían estarse, digamos, desenvolviendo en esos ámbitos, sino que queríamos añadir, muy bien, ustedes han recibido una biblioteca mínima de unos 64 textos, 64 libros. Bueno, ¿en qué marco, en qué entornos es una pregunta, ¿no?, podría estarse integrando esta biblioteca mínima? ¿Existen en las escuelas algo que podemos identificar como biblioteca de la escuela? ¿Esta biblioteca mínima se va a integrar en ese proyecto más amplio? ¿Existen bibliotecas en las aulas? ¿Existen otros entornos que de alguna manera centralizan o permiten tener un proyecto en relación con los libros y la lectura? Y a ese bloque lo llamamos recursos y bibliotecas. Por supuesto, Biblioteca Solidaria tiene una perspectiva, ha salido de manera insistente, reiterada en las intervenciones y en el vídeo esta mañana, esta perspectiva de encontrar aliados en la comunidad, ofrecer algo a la comunidad y a la vez ofrecer un marco para que la comunidad pueda aportarnos en el entorno de nuestra escuela. Y ese era, digamos, un cuarto bloque de análisis. Y en penúltimo lugar, la importancia de que todos estos temas que estamos discutiendo, que estamos hablando, empezasen a configurar algo que Biblioteca Solidaria denominó plan lector, que aquí hemos llamado planes de lectura y escritura, no entendidos como un documento, sino entendidos como un proceso de reflexión, como un proceso también de fundamentación de la propia práctica y como un proceso de planificación. Ese sería el quinto eje. Y arriba vemos, obviamente, qué expectativas generaba Biblioteca Solidaria. Cuando empezamos a analizar los datos, nos empezamos a encontrar como con una tendencia, que ya desde ahora la avanzo o la anuncio. Y es una especie como de paradoja en algunos datos. Parecía que algunas cosas se hacían mucho, o por lo menos esta era la impresión que nos daba, y sin embargo, cuando afinábamos en la pregunta, eso, ¡pum!, se reducía. Yo creo que eso es interesante. Precisamente creo que este tipo de trabajos, para lo que es más interesante, es para ver paradojas y asuntos que nos resulta difícil entender, sin tampoco intentar buscar una respuesta única, sino todo lo contrario, suscitarnos preguntas a todos, no a nosotras solo, no al equipo de Prole, sino también a ustedes. ¿Qué tal voy de tiempo? ¿Qué tal voy? 15. Bueno, pues ahora ya voy a ir un poco más rápido, marco algunos datos y dejo un poco abierta la perspectiva. La biblioteca, el estudio o el trabajo, las escuelas antes de Biblioteca Solidaria es un poco injusto. Voy a ser clara. ¿Por qué? Porque hace un corte en el tiempo. De repente, ¡pling!, dice, bueno, vamos a ver lo que hacen ustedes ahora. Pero esa práctica está en evolución. Por eso, bueno, lo aceptamos, nos parecía que era un buen punto de partida,
como la perspectiva global del estudio del antes, durante y después, pero es un poco injusto, porque hace un corte sobre la realidad. Pero, a su vez, también nos ha dicho algunas cosas interesantes desde el punto de vista de ese corte. ¿Cómo se hizo? Les hemos comentado, tenían un cuestionario, y es importante entender que la finalidad del cuestionario no era tanto que ustedes devolviesen una información al equipo de Biblioteca Solidaria de ProLee, sino más bien que en función de lo que estábamos preguntando, de alguna manera pudiesen intuir qué era lo que Biblioteca Solidaria podía pretender suscitar en las escuelas. Es decir, que a su vez ese proceso de responder a ese cuestionario fuese un proceso de reflexión en las escuelas, fuese un proceso del cual a lo mejor no teníamos feedback, ¿no? Porque no teníamos nada cualitativo, pero que pudiera generar ya algo de la llegada de las bibliotecas mínicas. Y empiezo a dar algunos datos y ahora sí que me voy a disparar un poquito para poder cumplir con el tiempo. Bueno, lo primero que nos sale en relación con la posibilidad de anclar, yo ahí he utilizado ese verbo, de anclar Biblioteca Solidaria en un proyecto de biblioteca escolar, lo que nos sale es una realidad que ustedes conocen y que creo que a lo mejor nos sorprende, y es que hay pocas escuelas que verdaderamente identifiquen que tienen una biblioteca escolar donde se vaya a poder anclar y también dar una perspectiva al proyecto de Biblioteca Solidaria. Nos salía que menos de un tercio de las escuelas identifican o comunican o se sienten en el marco de un proyecto de biblioteca escolar. Y un porcentaje elevadísimo de las escuelas nos comunicaban que realmente, que es un 63, son los otros 2 tercios, tienen algunos libros que no podemos llegar a denominar colección. Es lo que ustedes nos comunicaban. Pero a la vez a mí me pareció interesante, y ahí sí que me permito el lujo de alguna manera de estar un poco distant, en el sentido que decía antes, a la vez sí nos salía una diversidad de recursos en la escuela. Incluso recursos que se integran en el aprendizaje, la lectura y la escritura, no solamente textos y libros, sino otro tipo de material de lectura que está presente en las aulas y que forma parte de la intervención. Pero, digamos la verdad, este estudio no pretendía hacer un análisis pormenorizado de lo que realmente significan esos recursos, si son muchos, si son pocos, si son adecuados, si no, si están actualizados, si fueron expurgados, qué características tienen esos recursos. Pero sí pudimos ver que al menos hay una diversidad. Lo que desde luego sí salió es un dato muy importante. En aquellas escuelas en las cuales identificabais que había una biblioteca escolar, la frecuencia de uso es muy alta, muy elevada. Había demanda y había dinámica, o hay demanda y hay dinámica. En el bloque que se refiere más a la lectura libre y a la lectura socializada, lo que vimos es que un tercio de las escuelas es muy activo, muy activo. Preguntábamos por uno u otro tipo de práctica, por prácticas de lectura en voz alta, por prácticas de lectura socializada, por clubes de lectura, por organización de eventos o de encuentros específicos, y un tercio de las escuelas se sentían identificadas, digamos, con estas dinámicas. Por otro lado, sale un dato que a mí me parece que tiene cierto interés. Sale más claramente una orientación de la mediación de la lectura, una orientación hacia la lectura voluntaria, propuestas abiertas, frente a la lectura obligatoria, con ciertas pautas, digamos, que rigen y regulan la lectura obligatoria. Y también me pareció interesante ver, por lo menos al menos así, de una manera rápida, cómo se identificaban ustedes con el seguimiento de algunos itinerarios de los lectores. Y me pareció también relevante que al menos una de cada 5 escuelas, el 25, una de cada 4, al menos hacía alguna iniciativa en esta dirección. Este ámbito, el descubrir lecturas, el explorar, el compartir, cuando les decíamos, bueno, ¿qué expectativas tienen con respecto a Biblioteca Solidaria? Era el más alto. O sea, claramente era donde ustedes esperaban poder articular prácticas de una manera mucho más sistemática. Y ahora les invito simplemente a mirar un pequeño dato así a vuela pluma en relación con el repertorio de prácticas por el que le preguntábamos, y vean la columna frecuentemente y vean la columna alguna vez.
y se darán cuenta que los porcentajes en la columna alguna vez son, en todos los casos, excepto en uno, mucho más elevados que frecuentemente. No sé si es mucho pensar que, habiéndose identificado con distintas dinámicas que tienen que ver con la mediación de la lectura y la escritura en la escuela, al ver este dato empezamos a pensar si no serían realmente dinámicas no articuladas, sino más bien esporádicas, al menos en las proporciones que aparecen ahí reflejadas, que se suelen vincular a algunos eventos extraordinarios, pero que realmente no forman parte de una planificación compartida y articulada en la escuela? Es una pregunta, lo lanzamos como una posible pregunta. Leer, aprender e investigar. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Me quedan? Bueno, vamos con la segunda perspectiva que decía antes. Y somos conscientes, digamos, que todo este bloque de preguntas quizá no está tan en el núcleo de lo que al menos las guías de apoyo de Biblioteca Solidaria lanzaron en este primer año, pero nos pareció interesante ver, bueno, los textos cómo circulan en relación con el aprendizaje, con el leer y escribir para aprender. Y yo he marcado algunos datos en contraste. Está claro que hay, por parte de un elevado porcentaje, una elevada proporción de escuelas que se sienten identificadas con el fomentar estrategias de lectura, el enseñar estrategias de lectura que tienen que ver con algunos de los conceptos que hemos visto también esta mañana, anticipar, formular hipótesis, verificar, compensar problemas de comprensión, etcétera. Sin embargo, cuando intentamos ver otro tipo de iniciativas que tengan que ver con el uso del texto informativo, de los textos de carácter informativo, vemos cómo eso empieza a descender. Es obvio, y les invito a ver en comparación los siguientes ítems. Es obvio que la llegada de las XO a las escuelas han abierto todo un repertorio de actividades que tienen que ver con la búsqueda de información, con la búsqueda de recursos, pero resulta que cuando les preguntábamos si desde el punto de vista de la enseñanza hay estrategias que tienen que ver con enseñar a buscar, enseñar a definirse una buena pregunta de investigación, enseñar a comparar dos textos informativos, enseñar a integrar esa información en un producto propio, enseñar destrezas que tienen que ver con la lectura crítica de la información. Si se fijan ustedes, desciende muy notablemente los porcentajes. Un 70 y muchos por ciento, cerca de un 80%, desarrolla actividades que tienen que ver con la búsqueda y, sin embargo, un porcentaje sustancialmente menor, casi un 25, casi un 30% menos, nos dicen que efectivamente eso forma parte de una estrategia estructurada de formación en el uso de la información. Y también cuando preguntábamos, bueno, pero este mundo de las búsquedas ¿está vinculado a alguna estrategia de investigación? 5 minutos. Como ven, disculpen, pero hablo de números, de minutos y de porcentajes. Fíjense que también sucede lo mismo. Voy a avanzar, no me da tiempo a continuar. Con respecto a temas que va a hablarse María en la parte del durante, lo primero que preguntamos es realmente si en su escuela ustedes tenían algún recurso que podríamos llamar aliado, ¿no? Que le hemos llamado aliado para digamos, recortar, ¿no? el repertorio. Y esto es importante porque, claro, ver un poco hasta qué punto había identificados en el contexto agentes que pudieran formar parte de estos grupos comunitarios. Y fíjense que nos sale que un 40% tiene o identifica que en su comunidad cercana, próxima, hay algún recurso que puede entenderse para incorporarse a este tipo de dinámicas. Sin embargo, cuando preguntábamos si desempeñan estamos hablando antes de Biblioteca Solidaria, si llevan a cabo algún tipo de iniciativa, solo el 11% identifica el tener alguna vinculación más o menos organizada en torno a alguna actividad.
Y un punto que tiene que ver con las familias. Hoy hemos visto a los abuelos haciendo declaraciones, a los padres, a las madres haciendo declaraciones en el vídeo. Un 27% de las escuelas también declaraba hacer alguna iniciativa en relación con las familias. Y lo que me parece interesante es la parte de abajo en la que hablamos de las expectativas. Las altas expectativas que había en relación con que la comunidad se pudiese integrar al proyecto de Biblioteca Solidaria, que estaban por encima del 90%, que es muchísimo. Y termino con esto. Realmente hay algo que tiene que ver con, digamos, estos distintos ámbitos y que se comparte desde esos distintos ámbitos, que como planteaba al principio y como plantea el proyecto de Biblioteca Solidaria, tiene que ver con el ir configurando un espacio, no un documento, un espacio de reflexión, un espacio para compartir, un espacio para buscar fundamentos a lo que hacemos, que podríamos llamar planes de lectura y escritura o podríamos buscar el nombre que quisiéramos. Pero son espacios que nos permiten hacer con otros, compartir con otros, contrastar con otros las prácticas que de alguna manera estaban declaradas en la primera parte. Y aquí lo que nos sale es algo que casi vamos a dejar como pregunta. Cuando les preguntábamos, bueno, ¿ustedes tienen algún tipo de plan de lectura en la escuela? Y nos sale un porcentaje elevadísimo, ¿no? Ven ahí ustedes, un 78% tiene algo que puede identificar como plan de lectura. Pero cuando ya les decíamos, bueno, cuéntenos en concreto el plan de lectura, bueno, ¿a qué ámbitos atiende? ¿Atiende más a lectura? ¿Atiende más a escritura? ¿Contemplan unas u otras? ¿Están integrando temas que tienen que ver con lo digital, con la lectura digital, con el texto no lineal? Esto está integrado y esta es la segunda parte de la gráfica, no la segunda parte, sino la gráfica. Es decir, que entre ese 80% que identificaba tener un documento, hay un 50% de escuelas que no identificaban la lectura como un espacio de trabajo común. Probablemente sí, sin duda sí, como un lugar de trabajo en las aulas, sin duda ninguna, pero no como ese entorno de reflexión, de discusión, de planificación. Una profesora en un acto, en un colegio, en el que hicimos también un acto de devolución de información, me regaló esta idea cuando terminamos la sesión. No sé si vamos a tener tiempo para después tener discusión, pero bueno, yo se lo comento. Dijo, hizo muchas preguntas sobre la devolución que hicimos, pero dijo, bueno, yo he sentido que esta sesión, no por supuesto solo la ponencia, ¿no?, sino esa sesión de discusión, para mí ha tenido un efecto espejo. A mí me ha ayudado también a verme de una manera distinta. De alguna manera, este es el sentido de esta sesión. Y paso la palabra a María, porque de ese corte que yo había planteado que de alguna manera era injusto, porque era un corte en el tiempo, bueno, pues ahora vamos a ver algo del trayecto, de qué ha pasado durante el periodo de trabajo de implantación de Biblioteca Solidaria. Muchas gracias.